que mañana, bueno, dentro de unas horas, convocatoria de huelga general en Euskadi. Me gustaría saber cuál es la valoración del gobierno vasco de esta huelga. Bueno, el gobierno considera que lo que menos necesita en este momento Euskadi es una huelga general, ¿no? Lo que le vendría bien es un esfuerzo por la concertación, de manera que todos, gobierno, sindicatos, empresarios y el conjunto de la sociedad podamos remar en la misma dirección para salir de la crisis lo antes posible y de la mejor manera posible, ¿no? Y creemos además que el hecho de que durante los últimos 5 años se hayan convocado y celebrado ya en Euskadi 7 huelgas, esta sería la 8ª, sin que ello haya impedido que la situación económica se haya deteriorado como se ha deteriorado y que el mercado laboral haya empeorado hasta alcanzar el número de desempleados que tenemos, pone de manifiesto que las huelgas como tales no son un instrumento adecuado para mejorar la situación. Si te parece bien, Josu, me gustaría contrastar otras opiniones, las opiniones en este caso de los sindicatos, y vamos a empezar con el sindicato ELA. ¿Te parece bien que escuchemos a Chiqui Muñoz? Perfecto. De acuerdo, escuchamos. A todos y a todas aquellas personas que todavía las palabras solidaridad y justicia les dicen algo, nosotros les llamamos a que vayan a la huelga general, a que venzan la indiferencia, a que venzan el miedo. Al miedo se le vence en colectivo. Y a que ocupen las calles democráticamente y le digamos a la clase política que está adoptando estas decisiones que despierte, que se reivindique y que mande parar a un capital codicioso que no tiene freno. Chiqui Muñoz dice varias cosas y lanza un mensaje a la clase política. ¿Qué le contestarías a Chiqui Muñoz? Bueno, lo que no dice es si las decisiones que preconiza tienen que adoptarse dentro de Europa o fuera de Europa, ¿no? Porque adoptarlas al margen de las decisiones que está adoptando Europa y por tanto situándose fuera de Europa, pues es relativamente fácil, ¿no? Pero dentro de Europa hace bastante frío, ¿eh? Y aunque en este momento las decisiones políticas y de carácter económico, sobre todo la política económica que se está impulsando desde las instituciones europeas, es susceptible de crítica, y yo mismo la critico, no la comparto y la he criticado en numerosas ocasiones cuando ocupaba escaño en el Congreso de los Diputados, es la política que se tiene que aplicar inexorablemente y la que están aplicando todas las instituciones a todos los niveles, aunque se discrepe de ella, ¿no? Situarse al margen de Europa es muy arriesgado, sería una decisión, desde luego, que concitaría poco consenso en Euskadi y, por supuesto, también en el Estado español, y además supondría un paso de riesgo, de mucho riesgo, porque, insisto, Europa tiene a la puerta muchísima gente queriendo entrar y hasta la fecha ningún Estado de los miembros de Europa ha hecho votos por salir de verdad. Parece que Gran Bretaña se plantea esa cuestión, pero nunca en serio, ¿verdad? Bueno, hemos escuchado a Chiqui Muñoz, que lanzaba un llamamiento a la ciudadanía, también con mensajes a la clase política. Vamos a escuchar ahora a la secretaria general de LAB, Ainhoa Chaide, hacía el llamamiento de esta manera. La huelga general ha dado sus frutos y el jueves dará el suyo, y es hacer protagonista a una sociedad que no quiere depender del resultado de las políticas que una ley económica está dictando y los gobiernos le están regalando. Ese es el mensaje del sindicato LAB también a la ciudadanía, con ese llamamiento mañana a tomar las calles también. Josu. Bien, bueno, yo tengo que insistir en lo que he dicho, ¿no? Que creo francamente que la huelga no es el instrumento que nos va a ayudar a salir de la crisis. Una huelga general va a acentuar las diferencias, va a enconar las posiciones, va en todo caso a crispar la sociedad, pero no va a contribuir a esa concertación que creo yo que es la que hace falta en este momento para que unos y otros, todos, avancemos en la misma dirección, al unísono, con el horizonte, con la mirada puesta en la salida de la crisis, ¿no? Que es lo que nos demanda la sociedad, ¿no? Desde luego, yo creo que todos tenemos en común algo, y es que la crisis hay que superarla, ese es el problema, que hay que tomar medidas. Y me gustaría también repasar estos datos, son datos del paro. Y es que si miramos la curva, Josu Erkoreka, de esa curva maldita de crecimiento del paro desde el 2008 hasta ahora, pues asusta. Ahí tenemos esa curva. Y mi pregunta es, ¿cuándo va a cambiar de dirección? ¿Cuándo se va a invertir esa curva de paro? Bueno, yo te puedo asegurar que el Gobierno está en el empeño, que el principal objetivo que se ha trazado el Gobierno en este momento, y es su reto básico, pasa por recuperar la economía, relanzar la economía y recuperar el empleo, ¿no? Bueno, ya se ve efectivamente
que aquí se produce un salto cualitativo entre el 2008 y el 2009, ¿no? Y a partir de ahí la evolución del desempleo pues es incesante, ¿no? La evolución, el impacto en el desempleo de la situación económica se produce un poco más tardíamente que en otros territorios del Estado español porque la industria resiste mejor, ¿no? Pero, bueno, en fin, la opción de este gobierno es mantener, resistir con el tejido industrial actual las posiciones económicas y mantener a las empresas que todavía están en condiciones de conservar cuotas de mercado y de ofrecer productos que tienen compradores y reactivar la economía con políticas de las que son tradicionales en Euskadi, políticas industriales efectivas que reactiven la economía. ¿Y veremos bajar esa curva en breve? Yo espero que sí. Bueno, que decían que en este panorama de recesión que todavía... Vamos a ver, porque fíjate, Josu, en este momento habrá muchos parados y paradas que además, lo peor, no tienen perspectiva, ¿no? Me gustaría, no sé, ¿qué mensaje le puedes dar a esa población? Bueno, el principal mensaje, primero, es que la evolución económica tiene ciclos y estamos en un ciclo negativo y antes o después vendrá el positivo. Por tanto, como suele decir Pedro Luis Uriarte, de esta saldremos seguro. Antes o después saldremos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, pues eso es una respuesta muy difícil de dar porque no depende solamente de lo que hagamos nosotros, ¿no? Yo creo que el gobierno sabe lo que tiene que hacer en este momento, que es sobre todo centrar su preocupación y la acción en el mantenimiento del tejido industrial, de manera que los principales generadores de empleo puedan seguir haciéndolo en el futuro, ¿no? Y esa es una apuesta que nunca falla. La apuesta por un tejido industrial tecnológico de valor añadido, que sea competitivo, que exporte, que esté presente y exporte a los mercados internacionales, esa es una apuesta que nunca falla. Los países que mejor han resistido a la crisis económica son los países más avanzados en todos estos parámetros a los que acabo de hacer referencia, ¿no? Hablas del nórdicos, tejido ¿no? industrial y tenemos datos, y es que si nos fijamos en los datos, yo recuerdo además unas declaraciones de Confebask en las que, bueno, alarmaron bastante, dijeron los empresarios que se estaba muriendo el tejido industrial vasco. Y tenemos ahí unos datos, el cierre de empresas, otra curva, que en este caso va para arriba. Tenemos datos desde el 2008 hasta el 2012. Lo más reciente, por ejemplo, entre enero y febrero del 2013 se destruyeron 718 empresas. ¿Qué se va a hacer? ¿Hace falta más empresas, más empresarios en Euskadi? ¿Habrá más empleo así? Lo más preocupante de lo que está ocurriendo es que algunas de las empresas que cierran no son empresas que lo hacen porque han agotado su ciclo, porque de alguna manera lo que podían haber aportado a la economía y a la sociedad ya lo han hecho y por tanto no tienen posibilidades de continuar existiendo en el siglo XXI en una economía como la que ofrece en esta segunda década del siglo XXI. Lo más preocupante es que se están forzando a tomar medidas a empresas de alto valor añadido, altamente tecnológicas, que tienen producto, mercado y compradores. Y sin embargo lo que les falta es financiación. Esto puede resultar paradójico, pero es lo que más lacerante está resultando en este momento, ¿no? Por eso, una de las medidas que tomamos desde el Gobierno fue la de concertar con los ahorradores de Euskadi y con las entidades financieras, de manera que sea posible dotar de recursos financieros a las empresas para que cuenten con circulante. El circulante que les permite comprar, vender, pagar la nómina a fin de mes y suministrar, recibir los suministros que les hace falta para seguir manteniendo en marcha el proceso productivo, ¿no? De lo que se trata es de que ninguna de estas empresas que todavía tienen mucho futuro tenga que cerrar obligados por las circunstancias financieras, porque si lo hacen una empresa que cierra hoy, por muy tecnológica y muy avanzada que sea, es una empresa que no va a volver a abrir. Por tanto, se trata de mantener primero el tejido industrial que existe y que es viable y después poner las bases para que además el espíritu emprendedor de Euskadi de siempre recupere la dinámica y el ritmo que ha venido desarrollando y acreditando durante muchos años, ¿no? ¿Puede ayudar algo la relajación del déficit? Es noticia hoy. Bruselas ya ha comunicado oficialmente al Estado que amplía el 6,5 el margen de déficit para España, y lo que estoy pensando, de lo que hemos venido hablando, Josu Erkoreka. Esto luego se tendrá que ver reflejado en una relajación del déficit del Estado a las comunidades. Bueno, nosotros tenemos ya... Veremos. Pero Eso sí.
Tenemos perfectamente previsto todo esto, ¿no? Y de hecho hemos empezado ya a hablar con el resto de las instituciones y con los partidos políticos para que la respuesta que demos cuando las consecuencias de la relajación del déficit se hagan efectivas en recursos disponibles por parte del Gobierno, porque la relajación del déficit significa que el Gobierno puede endeudarse, ¿no? Que puede, por tanto, convocar una licitación para aprovisionarse de recursos vía deuda, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ya decidido cuál va a ser el uso que vamos a dar al dinero que proceda de ese endeudamiento, ¿no? Bueno, pues hay un programa de reactivación económica concertado, con los sectores. Hay un programa de inversiones estratégicas en los territorios en el que se está trabajando con los territorios históricos, porque cada uno tiene sus propios programas. Hay un programa complementario de creación de empleo, y hay otro de fomento de los emprendedores, que son los que van a poner en marcha las empresas del futuro, ¿no? Por tanto, todo, como puedes ver, está encaminado hacia esta reactivación, este relanzamiento de la economía, que es el reto principal que tiene el Gobierno, ¿no? ¿Llegará esa relajación adecuada? Bueno, el acuerdo europeo ya se ha adoptado. Ahora hace falta solamente que ese acuerdo europeo se reproduzca en el Estado español para redistribuir ese margen mayor de endeudamiento entre las comunidades autónomas. Nosotros, como ahí tenemos un marco específico que es bilateral, la Comisión Mixta del Concierto Económico nos permite tratar directamente con el Estado estos temas sin participar en el foro general, en el que las demás comunidades autónomas debaten y compiten y hacen pulsos entre sí. Pues lo que esperamos es que la relajación nos sonría, sea favorable de verdad a los intereses del Gobierno vasco y por tanto podamos disponer de recursos para alcanzar todos estos objetivos y poner en marcha todos estos planes a los que acabo de hacer referencia, ¿no? Bueno, optimista, ¿no? Nos pagan para eso, hay que ser optimistas, ¿no? De todas formas, Josu Erkoreka, has nombrado el tema de los territorios históricos y hay, bueno, pues un punto importante que el Lehendakari ha puesto encima de la mesa a los partidos políticos para buscar un acuerdo, y es la reforma fiscal. ¿Qué reforma fiscal necesita Euskadi? Bueno, Euskadi lo que necesita, en primer lugar, es un consenso entre las formaciones políticas para saber exactamente qué sistema tributario es el que mejor le viene, ¿no? Porque este es un debate abierto. Efectivamente, la economía, la evolución de la economía, el deterioro de la actividad industrial ha hecho que la recaudación se haya desplomado y, por tanto, la disponibilidad de recursos por parte de las administraciones públicas sea menor. De lo que se trata, por tanto, es primero de retocar el sistema fiscal para que las administraciones puedan disponer de recursos suficientes para financiar todas las políticas sociales y las políticas de carácter económico que quieran poner en marcha. ¿Dónde se va a retocar? Pero Sí. el sistema fiscal no solamente es para eso, es también una herramienta de política económica muy poderosa para favorecer la atracción de capitales, las inversiones y la puesta en marcha de empresas, que son las que generan economía y generan puestos de trabajo, para ambas cosas, ¿no? Se trata, por tanto, de consensuar entre los grupos parlamentarios, ¿no? Bueno, aquí hay dos tributos, que son el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades, que conforman las dos patas esenciales del sistema tributario vasco, sobre el que tenemos competencias normativas, ¿no? Y ahí es donde, en una primera fase, por lo menos, habría que centrar todos los esfuerzos, ¿no? Bueno, pactar una reforma de ambos impuestos que sirva para esa doble finalidad. Primero, para que las administraciones puedan disponer de más recursos para poder llevar a cabo sus políticas en desarrollo de la comunidad, y, en segundo lugar, para que las administraciones puedan también poner en marcha políticas económicas de estímulo de la economía y de creación de empresas y de atracción de inversiones y de capitales, ¿no? Consensos, acuerdos con el resto de formaciones políticas. No es fácil, pero ha habido reuniones. De hecho, la semana pasada el Lehendakari se reunía con diferentes líderes políticos con representación en Gasteiz, al más alto nivel. Desde luego, las formaciones políticas con representación parlamentaria acudieron a esa reunión y a la salida pues dijeron esto. Vamos a verlo. La reunión entre el Lehendakari y los partidos vascos dejó entrever un posible acercamiento entre PNV y PSE. El resto de formaciones fueron muy críticas con Íñigo Urkullu. Desde el partido Jeltzale, su presidente Andoni Ortuzar subrayó la importancia de que los partidos se reunieran, que compartieran un mismo diagnóstico y que se comprometieran a trabajar juntos para sacar a Euskadi de la crisis. Su valoración fue positiva. Oyendo lo que habíamos oído, esto es más y mejor de lo que esperábamos, por eso
entenderán que me muestre moderadamente optimista. En contraste, EH Bildu lanzó duros reproches al Lehendakari. Laura Mintegi criticó a Urkullu por no haber presentado propuestas concretas. En la reunión de hoy prácticamente solo se ha podido identificar los temas sobre los cuales hay que hablar, pero es difícil llegar a acuerdos cuando no hay nada sobre lo cual poder acordar. El Partido Socialista sí mostró satisfacción al término de la reunión. Particularmente, Patxi López celebró que el Lehendakari incluya en su agenda la ansiada reforma fiscal de los socialistas. El Partido Socialista podría decir que está satisfecho porque resulta que el guión de la reunión de hoy y la agenda de hoy es la que el Partido Socialista viene reclamando desde hace años. Críticas también desde el Partido Popular, quien censuró a Urkullu por no poner encima de la mesa medidas concretas. No ha sido capaz de ponernos encima de la mesa ni una sola iniciativa, ni siquiera posicionarse en aquellas propuestas, en aquellos debates que se han producido a lo largo de estas horas. Por último, UPyD también criticaba la falta de propuestas tangibles por parte del Lehendakari. Para Maneiro, el ejecutivo de Urkullu está paralizado. El gobierno vasco y el Lehendakari no tienen propuestas o no las dicen. La reunión para nosotros ha sido ciertamente sorprendente. En el próximo mes de junio, el Lehendakari se ha comprometido a especificar su proyecto de reforma fiscal, su plan de reactivación económica y su programa de política social. Josu Erkoreka, ¿se arrepiente Urkullu de haber decidido gobernar en solitario? Teniendo en cuenta que es tan difícil, parece ser, llegar a acuerdos. Bueno, el Lehendakari ha expresado en más de una ocasión que su propósito inicial no era en absoluto el de gobernar en solitario, ¿no? Que de hecho, antes de que se produjera su investidura, trabó relación al frente de una delegación del propio Partido Nacionalista Vasco con todas las formaciones políticas que integran el arco parlamentario a la búsqueda de una estrategia compartida, ¿no? de gobierno, ¿no? Cualquiera que fuera la fórmula que pudiera cuajar para ello, ¿no? Sea a través de un pacto de legislatura, a través de una coalición o de la fórmula que fuese, ¿no? Pero no fue posible porque no encontró correspondencia por parte de sus interlocutores, por las razones que fuesen y que no es cuestión además ahora de entrar a criticar a los demás. Lo cierto es que las cosas no estaban lo suficientemente maduras como para que un acuerdo pudiera cuajar en aquel momento. Y lo que el propio Lehendakari dijo es que, bueno, él abrigaba la esperanza de que lo que no fue posible en un principio pudiera serlo a lo largo de la legislatura, ¿no? De ahí el empeño que el Gobierno está expresando una y otra vez a lo largo de estos últimos meses para buscar entablar relaciones, alianzas con el resto de las formaciones políticas que permitan dotar de mayor estabilidad al Gobierno, ¿no? Por tanto... ¿Y ahora hay más esperanza? Bueno, ahora lo que el Gobierno está constatando es que seguramente la estabilidad, que es un desideratum siempre para un gobierno, sobre todo en tiempos de crisis, más que una meta a alcanzar en este mismo momento puede ser un escenario final, puede ser un horizonte, ¿no? Hacia el cual pues habría que avanzar con alianzas, con pactos concretos, con complicidades que seguramente nos irán llevando a trabar una red, ¿no? Que nos conducirá hacia ese escenario de estabilidad, ¿no? Es decir, que es más una meta a medio plazo que algo a alcanzar inmediatamente, porque ya se ve que las formaciones políticas de la oposición, pues, en fin, en la retórica que mantienen ante la opinión pública, cuidan mucho de marcar diferencias con respecto al gobierno, ¿no? Y sienten un cierto vértigo cada vez que se ve cerca la posibilidad de que puedan alcanzar un acuerdo. Y yo he sido parlamentario en Madrid durante muchos años, parlamentario de la oposición, y sé lo que es la retórica de un grupo de oposición, ¿no? Y sé también que en muchas ocasiones pues la retórica es imprescindible, pero que la realidad de los hechos va por otros caminos, ¿no? Y lo cierto, lo tangible, lo realmente importante en este momento es que incluso después de estas declaraciones, algunas muy negativas con respecto a lo que había dado de sí la reunión, pues se está trabajando. Y se está trabajando conjuntamente esta misma semana. Se están produciendo reuniones bilaterales entre partidos políticos a la búsqueda de un acuerdo en relación con el sistema tributario. Por tanto, la retórica va por un lado y está muy bien, es imprescindible. En política existe, los parlamentos, entre otras cosas, están para eso, pero afortunadamente se está avanzando y yo creo que es lo que hay que poner en valor en este momento, ¿no? Se están reuniendo los partidos políticos y están trabajando en torno a propuestas concretas que están sobre la mesa para la reforma del sistema tributario. Y eso es lo que hay que poner en valor.
quiero comentar contigo también, hoy hemos tenido noticia de una proposición de ley que el PNV va a presentar para derogar la festividad del Día del Estatuto, el 25 de octubre. Bueno, esta es una iniciativa del partido y del grupo parlamentario, Sí. ¿no?, que se debatirá en el Parlamento y en su caso, bueno, se aprobará o no en función de lo que decidan los miembros de la Cámara Legislativa, ¿no? Sobre este particular hubo una interpelación la semana pasada en el Pleno del Parlamento y la posición del Gobierno era la siguiente. Básicamente el Gobierno venía a decir que consideramos que esa fiesta era artificial, que las fiestas como jornadas de emoción colectiva o gozan de un reconocimiento, de un prestigio y son compartidas mayoritariamente por la población, o si no como jornadas destacadas del calendario anual, pues fracasan, ¿no? Y pensábamos que esta es una fiesta impuesta por una mayoría coyuntural en el Parlamento que no se correspondía, digamos, con las aspiraciones mayoritarias de la sociedad y que ese consenso insuficiente había de ser sustituido por otro, ¿no?, en torno al cual pues pudiera cuajar una fiesta alternativa, ¿no? Esa es la posición que el Gobierno defendió en una interpelación la semana pasada. Ahora bien, si esa fiesta alternativa consensuada, con un respaldo más amplio que la del 25 de octubre, la puede fijar la Cámara con ocasión del debate que se plantee a instancias de esta proposición no de ley, perfecto, el Gobierno está para cumplir las resoluciones del Parlamento, ¿no? O sea, que se quitará la fiesta del Día del Estatuto. Hombre, eso depende del acuerdo. Mire, la única fiesta que en este momento está fijada por ley es esa. Por regla general, las fiestas de la jornada anual se fijan vía decreto anualmente, ¿no? Y esto suele ocurrir así en todas las comunidades autónomas, incluso el Estado, por Real Decreto, aprueba sus fiestas, ¿no? La única que está fijada por ley es esta, porque bueno, es una fiesta que se fijó en un momento determinado, con una mayoría parlamentaria determinada, que quiso petrificar per secula y seculorum una fiesta que sabían que no contaba, digamos, con un consenso popular suficiente, ¿no? De lo que se trata es de sustituir ese consenso insuficiente por otro consenso mucho más amplio, más sólido, que cuente con mayor respaldo popular y que cumpla la función que cumple desempeñar una fiesta, ¿no?, que es la de que todos los ciudadanos la reconozcan como un motivo justificado de emoción colectiva y compartida, ¿no? Quiero comentar con Josu Erkoreka un tema del que hablamos en esta mesa, no sé si bastante a menudo, es el nuevo estatus. ¿Es una prioridad para el Gobierno vasco conseguir el nuevo estatus político para Euskadi? Bueno, la prioridad del Gobierno vasco en este momento es la lucha contra el paro a través de la reactivación económica. Esta es la prioridad absoluta, pero no es que sea así porque caprichosamente lo ha fijado el Gobierno vasco, es que encuesta tras encuesta la sociedad vasca nos está diciendo que lo que realmente le preocupa es esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿dónde queda lo de la consecución? El planteamiento en favor de un nuevo estatus político forma parte de nuestro programa electoral, formó parte del programa electoral, forma parte del programa de gobierno, pero lo que plantea el Gobierno a este respecto es la creación de una ponencia en el Parlamento, porque el protagonista de cara a la definición de los consensos que puedan dar sustento a la convivencia futura y al engarce de Euskadi con el entorno político institucional, ese consenso tiene que salir del Parlamento. Sobre todo ahora que el Parlamento cuenta ya con la presencia de todos los actores políticos realmente significativos en Euskadi, ¿no? Durante mucho tiempo estuvieron excluidos los ilegalizados y durante algún tiempo estuvieron también muy limitados en su acceso a las instituciones quienes sentían directamente sobre sus candidaturas y candidatos la coerción de la violencia, ¿no? Bueno, hoy afortunadamente todo esto está superado. Todas las sensibilidades políticas están representadas en el Parlamento. En un momento en el que todo el mundo parece que tiene algo que decir sobre el futuro de las comunidades autogobernadas, Euskadi debería tener también que decir algo y el Parlamento debería ser el protagonista fundamental. Pues estaremos muy atentos de todo esa discusión, ese debate que haya en el Parlamento. Tengo un montón de cosas por preguntar, pero un tiempo limitado. Te voy a pedir brevedad, pero desde luego quería que me explicases qué es el código ético, algo que ayer tuvimos noticia de que se aprobaba. El código ético, lo digo porque es importante, creo que uno de los objetivos es el mensaje que se quiere lanzar a la ciudadanía, y como aquí en este plató y gente que nos está viendo, la ciudadanía quiere saber lo que es el código ético, te lo pregunto, ¿es un contrato para...?
Bueno, ¿Contrato para los políticos que están en el poder? Es un compromiso más que un contrato, un compromiso que tiene por objeto o persigue recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿no? Un compromiso en virtud del cual los altos cargos de este gobierno se comprometen a actuar con arreglo a unas pautas, a unos estándares de conducta éticos que aparecen recogidos en un catálogo perfectamente definido, ¿no? Que aprobamos precisamente ayer en el Consejo de Gobierno, ¿no? Se trata, insisto, de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones a través de un compromiso de los máximos responsables de actuar, de proceder con rigor, con ética, con honestidad y sin incurrir en los excesos que hemos visto en los medios de comunicación. Afortunadamente en Euskadi los estándares éticos de los responsables administrativos están bastante por encima de la media en el Estado español, ¿eh? No hay más que ver las estadísticas oficiales del Consejo General del Poder Judicial en relación con los casos de corrupción o de delitos contra la administración pública que se están tramitando en los juzgados en las diferentes comunidades autónomas. En Euskadi hay 7. Mientras en Madrid hay 300, en Andalucía hay 400 y no recuerdo exactamente las cifras, pero en Valencia también hay 200 y pico. La diferencia es abismal, ¿no? Y en muchos casos, además, se trata de juicios que acaban con sentencias absolutorias, ¿no? En Euskadi, ¿no? Pero yo creo que la sociedad está pidiendo, a la vista de los escándalos que se han sucedido y que hemos tenido ocasión de padecer a través de los medios de comunicación, la sociedad está pidiendo un compromiso ético serio por parte de los máximos responsables políticos y el Gobierno quiere asumir un compromiso firme en este sentido, ¿no? Y eso, básicamente y muy resumidamente, el Código Ético es eso. Y lo que establecemos además es un mecanismo de seguimiento y de evaluación y de supervisión de las conductas para ver, en primer lugar, si se está cumpliendo o no, y en segundo lugar, para ver en qué aspectos falla el Código Ético y puede ser mejorado, desarrollado o mejorado en algunos aspectos, ¿no? Lo dicho, quedan un montón de preguntas por contestar. Pues me llamas otra vez y vengo, ¿eh? Invitado quedas. Sí, Es que ricasco, Josu Erkoreka, portavoz Oso, del ¿no? Gobierno vasco. Qué ricasco. Es que ricasco. Rengo arte. Handik, mesedez.